profeta Nehemías, capítulo 5, del versículo 1 al 13, mi hermano. Amén. Le vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. No la iba a leer toda, pero lo pensé bien y dije, no, mejor para poder entender bien el contexto de la palabra, lo vamos a leer del 1 al 13 completo, ¿ya? Así que lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora esta gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mis vestidos y dije así: sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, esta palabra o este sermón le he puesto como título: de la confrontación a la gloria de Dios. Porque vamos a ver a través de la palabra la confrontación, el arrepentimiento y la gloria de Dios. Amén. Así que Dios los bendiga. Y cuando hablamos, mis hermanos, del libro de Nehemías, normalmente pensamos en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en el esfuerzo físico, en la unidad del pueblo para levantar lo que estaba derribado, ¿cierto? Pero aquí en el capítulo 5 nos muestra algo mucho más profundo, mis hermanos. Los muros materiales muchas veces no sirven de nada si dentro del pueblo, mis hermanos, hay muros de injusticia, muros de pecado, muros de opresión. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces la escena aquí, mis hermanos, comienza con un clamor de un pueblo, pero de un pueblo que no está contento, de un pueblo que se queja delante, ¿no es cierto?, de Nehemías. Había hambre, porque no todos tenían
con qué sustentarse, mis hermanos. Muchos habían tenido que empeñar sus tierras para poder sobrevivir. Y lo más doloroso, que algunos hasta habían entregado a sus hijos como siervos para poder pagar las deudas, para poder pagar todas sus deudas. Que Dios nos bendiga. Lo más triste, mis hermanos, no es que era un enemigo extranjero el que estaba oprimiendo al pueblo. Eran sus propios hermanos judíos, los nobles y oficiales, los que estaban, ¿no es cierto?, por delante. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Ellos los estaban oprimiendo. Recordemos que el pueblo de Israel recién estaba saliendo del exilio. Entonces ellos lo que necesitaban era poder levantarse nuevamente. Pero aquí los nobles de Judá, ¿no es cierto?, empezaron a oprimirlo, pidiéndole que les devolvieran lo prestado. Que Dios nos ayude. Es decir, mientras unos trabajaban para reconstruir la ciudad, otros aprovechaban la necesidad de sus hermanos. ¿Para qué, mis hermanos? Para enriquecerse. Porque nosotros sabemos que los nobles eran hombres, ¿no es cierto?, de influencia. Eran hombres ricos, hombres adinerados. Que Dios nos ayude. Aquí aparece Nehemías, no solo como gobernador, mis hermanos, sino como un hombre de Dios que entiende que la obra de restauración no se trata solo de levantar muros o de reconstruir templos, sino también, mis hermanos, de levantar vidas. ¿Sabe qué? Voy a abrir un paréntesis, porque a través de esta palabra yo me recordaba que yo creo que muchos de nosotros hemos pensado, ¿cuándo Dios nos va a dar ese terreno? Quizás llevamos años orando por aquel terreno. Pero yo meditaba que antes de que el Señor nos dé ese terreno, nosotros, ¿no es cierto?, debemos nuestra vida, restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra vida. Quizás nuestro terreno aquí, nuestro corazón está seco, está vacío y debemos llenarlo. Y yo pensaba y meditaba, decía, mucho tiempo que ese terreno está ahí y ¿qué irá a pasar? Pero está ahí con un propósito. Pero ese propósito para Dios es primeramente que nuestras vidas, ¿no es cierto?, sean levantadas, que nuestras vidas sean restauradas. Entonces, Nehemías aquí nos deja una gran y poderosa lección, mis hermanos, que no podemos callar ante la injusticia. No podemos, mis hermanos, tolerar el pecado dentro del pueblo de Dios. Y sobre todo, mis hermanos, no podemos permitir que las heridas entre hermanos queden ahí, queden sin sanar. Que sigan los hermanos días, años y años con heridas en su corazón y heridas que aún no han sanado. Que Dios nos ayude, porque nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, debemos hacer algo. Y aquí la palabra nos está enseñando qué es lo que debemos hacer. Este pasaje, mis hermanos, es un espejo para nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. Amén. Porque ¿qué pasa cuando dentro del pueblo de Dios hay división? ¿Qué pasa cuando dentro del pueblo de Dios hay rencillas, hay injusticia, hay pecados ocultos? ¿Qué pasa? ¿Podremos nosotros ir allá a construir el nuevo templo si nuestro templo, nuestro corazón hay herida? Si nuestras vidas, nuestros corazones están heridos, aún no hemos podido levantarnos realmente como Dios quiere. ¿De qué sirve, mis hermanos, adorar, cantar y servir, mis hermanos, si al mismo tiempo descuidamos el amor y la justicia entre nosotros mismos? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Por eso este mensaje, mis hermanos, lo titulé yo de la confrontación a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aquí veremos, mis hermanos, 3 etapas que Dios sigue con su pueblo. Y también estas 3 etapas, mis hermanos, nosotros las estamos viviendo a través de estos sermones, a través de estas palabras, mis hermanos, que es la confrontación, el arrepentimiento y la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios primeramente
nos confronta. ¿Con qué nos confronta? Con nuestro pecado. Amén. Después nos lleva al arrepentimiento verdadero, que se muestra con frutos visibles en nuestras vidas. Y finalmente, mis hermanos, nos conduce a su gloria, cuando su nombre es exaltado a través, mis hermanos, de una comunidad, de una iglesia sana, de una iglesia restaurada completamente. Amén. El proceso, mis hermanos, ciertamente no es fácil, porque a nadie le gusta ser confrontado, a nadie le gusta ser confrontado, amén. Pero es necesario. Dios no nos confronta, mis hermanos, para destruirnos, sino para restaurarnos, mis hermanos. El mismo dolor, ¿no es cierto?, que produce la disciplina de Dios se transforma en gozo cuando llega el arrepentimiento y la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Entonces, aquí Israel, el pueblo de Israel, estaba construyendo, ¿no es cierto?, su ciudad, y también estaba construyendo su fe. Pero en medio de la obra surgieron injusticias. Como yo les decía antes, los nobles, ¿no es cierto?, habían oprimido a sus propios hermanos. Amén, porque no eran los de afuera, no eran otros, eran sus propios hermanos. Nehemías, aquí como líder piadoso, mis hermanos, no ignoró este problema, sino que lo enfrentó. ¿Cómo? Lo enfrentó con sabiduría. Amén. Entonces, el proceso que vemos en Nehemías, en este capítulo 5, mis hermanos, es el mismo que Dios hace con nosotros. Nos confronta, mis hermanos, nos lleva al arrepentimiento y nos conduce para darle la gloria a Dios. Amén. Porque no hay gloria sin arrepentimiento, y no hay arrepentimiento, mis hermanos, sin confrontación. Y Dios, nuestro Señor, a través de su palabra, día tras día nos confronta, nos habla a nuestras vidas. Amén. Y que podamos nosotros, más que ponerla por obra, hacerla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Entonces, la confrontación, Dios no ignora el pecado, mis hermanos. La indignación de Nehemías, ahí en el verso 6, si lo puede poner mi hermano, dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Primeramente, ¿qué hizo Nehemías? Se enojó al ver la injusticia, pero no actuó impulsivamente, mis hermanos. Él medita antes de actuar, él piensa antes de actuar. Muchas veces nosotros no somos así. Nos enojamos, nos airamos y vamos y queremos confrontar a la persona, pero no meditamos lo que decimos. ¿Y qué es lo que hacemos? En vez de restaurar a esa persona y en vez de restaurarme yo, ¿qué hacemos? Que Dios nos ayude. Amén. Para que nosotros podamos meditar. Primero, meditar en su palabra, en lo que Dios nos enseña cada día. Dios también se indigna ante el pecado, mis hermanos. Ahí en Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero ¿sabe qué? A pesar de que Dios se enojó con su pueblo, pero día tras día Él le daba la oportunidad de arrepentirse. Asimismo es con nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ir al Padre para poder pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores. Y Dios nos da esa oportunidad día a día de que nosotros podamos arrepentirnos. Pero antes de arrepentirnos, Él nos confronta con la palabra. Dice: mira, tú estás mal en esto. Y que nosotros podamos, ¿no es cierto?, abrir nuestro entendimiento y no mirar al lado, sino que mirarnos a nosotros, porque la palabra del Señor es el real espejo para nosotros. Porque muchas veces nosotros vamos a un espejo y nos vemos y nos miramos y no encontramos nuestros errores, nuestras faltas. Pero si vamos a la palabra, nosotros podemos entender en qué parte, en qué cosa nosotros le estamos fallando a nuestro Dios. Amén. La meditación entonces de Nehemías en el verso 7 dice: entonces lo medité. Se detuvo a pensar antes de actuar, antes de hacer, ¿no es cierto?, las cosas, e ir a confrontar a la ligera, mis hermanos. Meditar, pensar cómo actuar ante una situación compleja.
Nehemías aquí usó la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da para poder enfrentar, mis hermanos, este problema que era muy delicado. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba triste. El pueblo, ¿no es cierto?, estaba acongojado por lo que le estaba sucediendo. Ellos no tenían dinero, no tenían para comer, no tenían para vestirse. Y más, ¿no es cierto?, los nobles los oprimían, pidiendo, ¿no es cierto?, que le devolvieran. Que Dios nos ayude. Muchas veces Dios espera antes de disciplinarnos, mis hermanos, para darnos la oportunidad de poder reflexionar y meditar en lo que estamos fallando. Amén. La confrontación directa de Nehemías a los nobles de Judá, ahí en el verso 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Que Dios nos bendiga. Señaló aquí con claridad el pecado, ¿no es cierto? Más encima que le estaba cobrando, ¿no es cierto?, a sus propios hermanos, y le estaba cobrando con interés. Que Dios nos ayude. Amén. Esto iba, ¿no es cierto?, en contra de lo que Dios había establecido en su palabra. Ahí en Deuteronomio 23, 19, 20 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna, ni que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. ¿Ve, mis hermanos? ¿Y qué estaban haciendo los nobles? Todo lo contrario. Se estaban aprovechando, ¿no es cierto?, del momento de debilidad del pueblo. Que Dios nos ayude. Entonces Dios nos confronta, mis hermanos, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. También nos habla en nuestras vidas. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, mis hermanos. Quizás la palabra a veces uno la encuentra dura. Es dura tu palabra, Señor, como dijo Pedro. Pero con el tiempo, ¿no es cierto?, con el tiempo nosotros vamos meditando la palabra del Señor. Oh, Señor, así mismo era, Señor. Y el Señor, a través de su palabra, así mismo como Él hizo esa herida profunda, Él la cicatriza y la sana. Amén. Porque dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Ha sido viva y eficaz para usted? Amén. Para mí también ha sido viva y eficaz. Amén. La exposición pública, entonces, en el verso 9 al 10 dice: y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. ¿Hasta ahí está, mi hermano? ¿Está ahí? Sí. Quitémosles ahora este gravamen. Sí, hasta ahí. O sea, les dice: lo que ustedes están haciendo no está bien. Ellos tenían, ¿no es cierto?, que demostrar que seguían y respetaban a Dios. Amén. Nehemías igual había hecho lo mismo, de prestar dinero y ganado, pero él no andaba por el mundo, ¿no es cierto?, cobrando a viva voz. Al contrario, él les perdona la deuda porque sabía lo que estaba pasando el pueblo de Dios, mis hermanos. Y menos, ¿no es cierto?, delante de todos, porque ¿qué imagen, ¿no es cierto?, de nosotros como cristianos que andemos, ¿no es cierto?, delante de todos haciendo estas cosas, mis hermanos, hablando de los demás, exponer a otros, exponer a nuestros hermanos o personas? ¿Para qué? ¿Para humillarnos? Que Dios nos ayude. Pero Nehemías aquí los confronta
para no humillarlos, sino para que se den cuenta del error que están cometiendo con sus propios hermanos, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Lo que era público debía tratarse, mis hermanos, públicamente. Pero Dios no expone para humillar, mis hermanos, sino para restaurar y dar ejemplo a su pueblo. Que Dios nos ayude, porque cuando nosotros necesitemos conversar con alguien, que no nos aprovechemos, mis hermanos, de que ese hermano a lo mejor está débil, está pasando por alguna situación. No, al contrario, nosotros debemos tener el espíritu de mansedumbre, de templanza, y poder tener ese dominio propio en nuestras vidas para ir con humildad y conversar con el hermano. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces la confrontación de Dios no busca destruir, mis hermanos, sino abrir los ojos al pecado. Y eso es lo que hace día a día Dios con nosotros. Nos quiere abrir nuestros ojos para que nosotros nos apartemos del pecado, de la maldad. Amén. El arrepentimiento. Dios busca, mis hermanos, restauración y no condena. Entonces el ejemplo aquí de Nehemías en el verso 10 que dice: además sepan que mis parientes, mis ayudantes y yo hemos prestado dinero y trigo, como decía antes, a estos compatriotas nuestros, pero ahora vamos a decirle que no nos deben nada. Amén. El mismo, mis hermanos, Nehemías mostró integridad y humildad. No solo exigió a otros, sino que él fue de ejemplo, que nosotros podamos ser ejemplos para otros. Amén, que al momento de ir a hablar o de ir a dar un consejo, que nosotros podamos ser ejemplos de aquello. Amén. Cristo nos dio, ¿no es cierto?, el ejemplo de humildad. En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Amén, de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, mis hermanos, de misericordioso. Nuestro Señor Jesucristo era misericordioso. Amén. Entonces la petición aquí de restitución en el verso 11 dice: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías no impuso aquí con dureza, mis hermanos, sino que rogó. Dice la palabra: os ruego que le devolváis hoy sus tierras. ¿Ve cómo habla Nehemías? Habla con sabiduría. Él no fue altanero para allá, sino que os ruego. Le dice que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, que le devolváis todo, sus casas. Que nosotros cuando podamos hablar así, de esa forma también a la otra persona. Amén, para que esa otra persona pueda entender lo que uno quiere, ¿no es cierto?, arreglar. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dios llama con amor al arrepentimiento, mis hermanos, que nos apartemos del pecado. Yo no sé si a usted, mi hermano, le hace ruido esto en su vida, esta palabra, mis hermanos, pero no sé si se ha dado cuenta. Dios nos sigue hablando del pecado en cada sermón, en cada prédica que hemos expuesto, mis hermanos, y el pecado en diferentes áreas. Sin duda algo quiere Dios que dejemos, porque no solo el pecado se demuestra, mis hermanos, en la mentira, en el engaño, en la fornicación, en la idolatría, en la envidia, etcétera, etcétera. No solo en eso, mis hermanos, porque el pecado aquí de los nobles de Judá fue principalmente contra el prójimo. ¿No es cierto? Que Dios nos ayude. Usura y explotación económica había contra ellos, mis hermanos. Ellos prestaban dinero al pueblo y después cobraban a interés altísimos, viendo que el pueblo pasaba por un momento, mis hermanos, económico malísimo. Y a cambio de eso le pedían sus tierras, familia, le pedían sus hijos para que nuevamente, ¿no es cierto?, fueran esclavos. Venían del exilio siendo esclavos,
Y ahí los nobles nuevamente le pedían, ¿no es cierto?, a sus hijos, porque como veían que no tenían el dinero para devolver, bueno, entonces dame a tus hijos para que ellos trabajen para nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? El verso 12. Dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto, mis hermanos. Y un gran ejemplo de esto es Zaqueo, que al encontrarse con Jesús, ¿qué hizo? Devolvió, ¿no es cierto?, lo mal adquirido. Ese, mis hermanos, es un arrepentimiento con acción. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros nos arrepentimos del pecado, debemos dar fruto, mis hermanos. Y esos frutos deben ser visibles en nuestras vidas. Porque un arrepentimiento genuino, mis hermanos, siempre produce frutos. Cambio de vida, restitución y obediencia a Dios, mis hermanos. Entonces, para llegar a la gloria de Dios, mis hermanos, el fruto de un pueblo, ¿no es cierto?, debe estar restaurado ese pueblo. La advertencia de Nehemías aquí en el verso 13, mi hermano, dice, y Jehová respondió, Nehemías 5:13. Dice, además sacudí mis vestidos y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Entonces le recordó lo que habían cumplido, ¿no es cierto?, lo prometido. Y el arrepentimiento verdadero, mis hermanos, se confirma con perseverancia. Y todos dijeron ahí, amén. El amén, ¿qué es lo que es? Es confirmar. Amén. Aquí vemos después la alabanza del pueblo. Cuando hubo obediencia y arrepentimiento, todo terminó ¿en qué? En alabanza a Dios. Porque la gloria nunca, mis hermanos, es del hombre. Siempre la gloria y la honra, todo es para nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Entonces el gozo de la restauración, ¿no es cierto?, la confrontación terminó ¿en qué? En fiesta. Como el hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando volvió y pidió perdón a su padre? ¿Qué hizo su padre? Hizo una fiesta. Le puso el mejor vestido, calzado, un anillo, ¿no es cierto? Y hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Entonces eso es necesario para nosotros, mis hermanos, que nos arrepintamos para que podamos darle verdaderamente toda la gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, mis hermanos. En Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Necesitamos nosotros arrepentirnos, mis hermanos. Amén. Hay gozo en el cielo, dice la palabra del Señor, cuando nosotros nos arrepentimos. Amén. La gloria de Dios entonces se manifiesta cuando su pueblo es restaurado. Porque todo el crédito, ¿no es cierto?, ¿para quién es? Es para Él, no es para nosotros, es para Dios. Y para terminar, mis hermanos, el camino espiritual entonces es la confrontación, que Dios muestra el pecado, nos confronta a través de su palabra, el arrepentimiento, mis hermanos, el corazón que se quebranta, se arrepiente de sus pecados y restituye, mis hermanos, cambia y da fruto de arrepentimiento. Y después llega a la gloria de Dios. La restauración termina en alabanza, en gozo y adoración a nuestro Dios, mis hermanos. El Señor no nos confronta para destruirnos, sino para llevarnos, mis hermanos, a un arrepentimiento genuino y finalmente a una vida que le dé gloria. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. La pregunta es,
Permitiremos que su palabra nos confronte hoy para que también se manifieste su gloria en nosotros, mis hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Permitiremos que su palabra nos confronte? Permitimos nosotros que su palabra, que Dios nos hable a través de su palabra para confrontarnos y para poder después arrepentirnos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Póngase de pie.